Garabot. Primero, tener un objetivo claro. ¿En qué fase quiero yo integrar la inteligencia artificial y bajo qué procesos de desarrollo utilizar? Cuando he dado charlas de inteligencia artificial, se debe utilizar un artículo que es de 1908 del New York Times, que hablaba cómo los vehículos a motor están reemplazando a los carruajes de caballo. Pero si nosotros queremos permanecer activos, seguir justamente con nuestros procesos, debemos ir tomando y experimentando las herramientas de inteligencia artificial para hacer nosotros, primero, conocer. Garabot. No es un error. Nos escuchas porque te interesa el futuro. El límite es aquí y ahora, donde el futuro se hace presente. Garabot. Ignition. System override. Exploramos fronteras tecnológicas y descubrimos innovaciones que transforman nuestra realidad y forma de pensar. Garabot. Innovación al límite, donde el mañana es hoy. Hola, soy Garita, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Para Giovanni y para mí es un gusto volver a presentar Garabot. Por favor, es importante que le des clic a la campanilla para que te lleguen nuestros podcasts apenas sean publicados y seas parte de nuestra comunidad de innovación, tecnología y emprendimiento. Hoy vamos a hablar de automatización e inteligencia artificial. El tema es muy bueno, así que siéntate cómodamente, con un café, o por qué no con una copa de vino, y escucha a nuestro invitado, que te lo presento a continuación. Cristian Zurita es vicepresidente de Innovación y Media de BEE Flamingo. Lidera el equipo de innovación, planificación, programación y performance de la agencia. Desarrolla y ejecuta estrategias innovadoras que mejoraron el rendimiento de las campañas y la eficiencia operativa. Implementó automatizaciones con inteligencia artificial y procesos avanzados, logrando más de un 30% en optimización del full-time equivalent del equipo, lo cual permitió una mayor agilidad y efectividad en nuestras operaciones. Cristian, bienvenido. Todo el mundo habla sobre la inteligencia artificial y es un tema que está muy cercano a nosotros con Garita, como acabas de escuchar, es una voz creada con inteligencia artificial. Y gracias por estar aquí y bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Permíteme agradecerte a ti, Giovanni, Garita, por esa gran presentación. Y sí, de hecho nosotros en la agencia tenemos un dicho, la inteligencia artificial es de la hora. El que no se sube está condenado. Y esta es una premisa, esta innovación ya está en nuestro día a día y debemos nosotros justamente saber cómo aprovecharlas y utilizarlas. Claro que sí. Estimado Cristian, ¿qué es la automatización con inteligencia artificial y cómo se relaciona con el concepto de full-time equivalent? La optimización con inteligencia artificial es involucrar justamente herramientas en todo el proceso, tanto en procesos como reuniones o gestión de proyectos, en el cual, por ejemplo, tú puedes tener una inteligencia artificial que se suma a una reunión y empieza a generar los contact report de la misma y generar los puntos claves de esta reunión y pasarla a todos los invitados, ahorrando tiempo de las personas a levantar un contact. Cosas tan sencillas como esa, o levantar un brief y empezar a recolectar la información y pasarla a las personas, pero ya con un filtro o un sesgo, digamos, equivalente a cada área. Es decir, si tú recibes un brief, puede pasarte esa información con un sesgo creativo para que el brief sea creativo al área creativa. Con un sesgo de planning al área de medios para que tenga justamente estos factores y ahorre justamente tiempo en el FTE de las personas, que es lo que perseguimos. ¿Cómo se correlaciona? Todas estas herramientas, cuando las involucramos en las diferentes fases del proceso, empieza a ahorrar tiempo de cosas operacionales del equipo. ¿Y qué se logra con esto? Que las personas tengan más tiempo para pensar, para investigar, para crear.
Eso es cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a automatizar procesos, digamos, que eran muy operativos o mecánicos, y dejando a las personas para lo que realmente le importa a la compañía, que es su tiempo de pensamiento y su tiempo de creación. Ahora, ¿por qué es importante optimizar el full-time equivalent en las operaciones de una empresa? Muy buena pregunta, y es sumamente importante optimizar este proceso porque cada vez estamos en una sociedad, en un mercado más competitivo, en el cual te exigen más por menos. La inteligencia artificial, al ahorrarte tiempo de procesos, tiempo del FTE de las personas, permite ser más competitivo en las empresas, lograr que los costos que se cobra por un fee o una acción a una empresa sean menores, porque tú requieres una persona que realice una tarea en la cual antes necesitabas 2 o 3. Entonces, realmente la inteligencia artificial permite optimizar estos procesos y ser más competitivo en el mundo empresarial actual. De esa forma lograste este 30% de mejoramiento, ¿no? Así es, justamente las proyecciones se dan que más o menos podemos optimizar un 30%. Y ojo, no es algo solo que estamos involucrando nosotros. Estudios a nivel global recalcan que aproximadamente un 30% de las empresas va a ser optimizado justamente por el FT. Obviamente, dependiendo de la situación de la empresa, va a ser más o menos, pero oscila un rango de un 30%. ¿Cuáles son las principales áreas donde la automatización puede mejorar la eficacia del equipo? Las áreas están orientadas sobre todo a los temas operacionales recurrentes o mecánicos. Ejemplo, un community manager. El community manager, de hecho, estamos involucrando justo una tecnología en que el community manager esté presente, sea el primer filtro. Entonces, las personas escriben a las marcas a través de Instagram, Facebook, y la inteligencia artificial empieza a responder estas dudas como las preguntas frecuentes. Hemos visto que entre el 80 y 90% de las preguntas oscilan en este rango, que son las preguntas habituales: despejar horarios, precios, dónde los encuentro, etc. Y realmente el community se enfoca ya entre este 10 y 20% de preguntas o situaciones específicas en las que tiene que gestionarse un humano, porque tiene que conectar con múltiples áreas. Por ejemplo, aquí vemos un proceso en el cual la inteligencia artificial está apoyando al community manager a gestionar acciones recurrentes o mecánicas, y el community está obviamente enfocado en generar procesos para situaciones puntuales. ¿Qué nos permite? Que un community que antes podía haber, digamos, una marca, ahora puede haber 2 o 3 porque el tema operativo está más... de tiempo. Exacto. Uh-huh. Ya. Y al utilizar la inteligencia artificial y ayudar a identificar las tareas que son importantes dentro de este tema de la automatización, ¿cómo se maneja este proceso? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se lo aplica? Porque a veces se escucha inteligencia artificial y se piensa que es algo muy lejano, algo muy de futuro, y realmente, como tú lo decías muy bien, es el presente. ¿Cómo lo ejecutas? Claro, todo parte de conceptualizar que la inteligencia artificial se la debe tratar como si fuera un asistente nuestro. De hecho, por eso Microsoft lo llama un copilot, un copiloto que nos acompaña. Cuando nosotros queremos utilizar una inteligencia artificial, ejemplo el de Community Manager, empiezas a entrenarlo, se llama entrenamiento. Entonces, es tal cual nosotros contratamos a una persona, que es lo primero que debemos decirle: mira, esta es la situación de la marca, este es el branding de la marca, este es el tono y estilo que se debe responder, estas son las preguntas frecuentes que tenemos, esta es la información donde nos encontramos. Si alguien te pregunta X o Y cosa, deberíamos enfocar la respuesta hacia acá, o si alguien te pregunta X o Y cosa, enviarlo a un contacto humano. Entonces, es vital contemplar que la inteligencia artificial debe ser entrenada como si estuviésemos entrenando a una persona normal para ese cargo, darle todos los insumos, pero también tener un control sobre ella. Insisto, no es que está reemplazando al community, está gestionando y cosas operativas más rápido, pero el community está sobre igual controlando y viendo el flujo de conversación. Pero esa es la forma en la cual podemos... ¿Y cuáles serían los pasos claves para ir avanzando en este proceso? Primero, tener un objetivo claro. ¿En qué fase quiero yo integrar la inteligencia artificial y bajo qué procesos de desarrollo quiero hacerlo?
todos en nuestras empresas sabemos cuáles son la carga operativa donde más se está consumiendo, que normalmente siempre es el Pareto, ¿no? El 80-20. Un 20% lo destino a mi carga más importante, lamentablemente, y un 80% a la carga recurrente y operativa. Si nosotros podemos detectar esto, podemos buscar herramientas, soluciones para optimizar ese 80% que está siendo operativo y liberar justamente a las personas para que puedan pensar y crear, liberar ese tiempo. Pero es vital, y como tú decías en la pregunta, lo primero que debemos hacer es detectar en qué fase y cuál es el objetivo que buscamos con la inteligencia artificial para resolver eso con estas herramientas. A más del cierto temor que puede existir por la implementación de tecnología, también está el tema de los recursos. ¿Cómo ir escalando en esa aplicación? Y eso es, digamos, voy a dividir en dos la pregunta. La parte del temor. Sí, las personas siempre, cuando hay estas épocas de cambio e incertidumbre, siempre tienen obviamente un temor a la obsolescencia, a quedar inservibles. Y de hecho ha sido siempre en la historia. Cuando he dado charlas de inteligencia artificial, se debe utilizar un artículo que es de 1908 del New York Times, que hablaba cómo los vehículos a motor están reemplazando a los carruajes de caballo. Este rato sería irrisorio pensar ver otra vez en el habitual nuestro los carruajes. Y claro, no es que terminaron eliminándose y quedándose sin trabajo, sino que el chofer que conducía eso aprendió a manejar y se hizo chofer de carro, de bus, de camión, o sea, migró. Entonces, algo importante, si conocemos las herramientas, podemos sumirnos de esto. Hay un dicho que me encanta, que en estas épocas de incertidumbre hay personas que lloran y personas que venden pañuelos. Y está en el lado de cada uno saber en qué posición nos colocamos y cómo los aprovechamos. Dicho esto, justamente con los temas de la obsolescencia y cómo aplicarlas, actualmente se están liberando un montón de aplicaciones y la escalabilidad es súper buena, porque todas las... te diría el 99% de las aplicaciones de inteligencia artificial son freemium, es decir, tienen un componente gratuito y después una versión paga, que normalmente oscila entre $5 a $25. Hay obviamente hay muy especializadas que son mayores, pero por ejemplo un ChatGPT $20, Cloud, que es otro modelo, $20, Copilot de Microsoft $20, hay inteligencias artificiales para clonar la voz, o sea, locuciones entre $5 y $20, para generar video, un runway entre $15 y $25, entonces oscilan eso, pero todas tienen una versión gratuita, entonces podemos nosotros experimentar, probar justamente con los créditos gratuitos, ver que sea algo que nos conviene para la empresa y de ahí acoplarlas ya con una versión paga que, insisto, no es muy costosa. Y el primer punto sería algo gratis, la decisión de hacerlo. Por supuesto, es vital la decisión y tener justamente las ganas de probar. Lo más difícil para el humano justamente es en ocasiones arriesgarse y dar ese paso hacia lo desconocido, pero una vez que ya lo das y regresas a ver, te das cuenta que ese paso no fue tan complicado. Pero sí, debemos tener la apertura de mente para ir probando, testeando y obviamente si nos beneficia, continuar con el mismo. Ahora, hablemos un poco de los casos de éxito y aprendizaje. ¿Podrías compartir algún caso de éxito donde la automatización haya mejorado significativamente el full-time equivalent en una empresa? Claro, de hecho, tenemos el caso mismo de la agencia que al implementar temas de inteligencia artificial para reuniones y demás, estamos ahorrando tiempo en todo el entorno, tanto en el entorno de ejecutivas, de creatividad, de planning, porque nos está permitiendo optimizar recursos para gestionar todos los proyectos. De ahí, a nivel de campañas, tuve el agrado de participar hace unos 2 años en una campaña de Produbanco, en la cual el concepto era el partido más importante y generamos analogías de temas verdes con lo que estaba pasando en los partidos. Ejemplo, si un país iba ganando 2-1 y ese país tenía el doble de áreas verdes que el otro, entonces utilizábamos esas analogías y las empatábamos. Pero ¿cómo se aplicó la inteligencia artificial? Generamos estos textos, los colocamos en un prompt y le dábamos a la inteligencia artificial y nos generaba artes. Esos artes, si hubiésemos utilizado un equipo de diseñadores y demás,
En total se generaron aproximadamente 800 artes. En el mes de los 32 días, si no estoy mal, que dura el mundial, se generaron 800 artes. Esto con diseñadores normales hubiéramos necesitado unos 2-3 meses y la verdad los utilizábamos y generábamos en tiempo, nos demorábamos 5 minutos en generar por partido este material. Entonces estábamos optimizando justamente el tema de creación ahí también. Prácticamente en tiempo real. Así es, y después obviamente pasaba el diseñador, el cual lo pulía, pero ya tenía sobre una base el trabajo. Estimado Cristian, ¿qué errores comunes deben evitar las empresas al implementar automatizaciones? Creo que el error más común es no partir de un objetivo, simplemente probar por probar. Y ahí obviamente tú no vas a tener un punto de comparativo para ver si se está solventando o no un proyecto o o la inteligencia artificial te está ayudando a gestionar el mismo. Entonces yo parto de que es vital justamente tener un objetivo claro, un norte claro, para seleccionar la estrategia adecuada y con esta aplicar las herramientas idóneas. ¿A quién quieres engañar? Yo sé que cada vez que te duele algo o te pasa algo, corres al YouTube o al TikTok a ver cómo te curas. Pues te tengo una mala y una buena. La mala es que no tienes idea cuántas personas se les ha complicado el asunto de salud por hacer caso de publicaciones sin ninguna guía de un profesional de salud. La buena es que tenemos un podcast que habla de todo tipo de temas de salud, pero con profesionales de primer nivel y con un diálogo ameno. Este podcast se llama El Cuaderno de la Salud y es de El Comercio, y lo encuentras con un capítulo nuevo todos los días lunes. Búscalo, escúchalo y compártelo, porque de verdad está buenísimo. El Cuaderno de la Salud. Búscalo en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de podcast favorito. El Cuaderno de la Salud, El Comercio. Ahora, hablemos un poco del futuro, aunque la palabra tal vez no sea precisa de futuro. Hablemos de la automatización y el trabajo como tal. ¿Cómo ves el futuro próximo de la automatización y la inteligencia artificial en la optimización de planteamientos como el full time? El futuro cercano está orientado, cada vez estas herramientas de inteligencia artificial están teniendo mayor cantidad de procesamiento y mayor cantidad de entendimiento. En un futuro cercano obviamente vamos a poder incorporar o la inteligencia artificial va a poder aprender o tener como recurso base mucha más información que la que poseemos actualmente. Por ende va a ser capaz de comprender mucho más de las acciones, procesos de información e entendimiento de las marcas y del proceso de las empresas, y gracias a este entendimiento va a poderse extrapolar y involucrarse cada vez en más áreas. ¿Cómo debe ser visto este tema de la inteligencia artificial? Porque existe el temor de que nos va a reemplazar. Sí, o sea, la inteligencia artificial debe ser vista como una herramienta. En sí no nos va a reemplazar, sino que dependiendo de las manos que esté, la inteligencia artificial puede ser buena o mala, y bien usada o mal implementada. Entonces hay que verla justamente como una herramienta que nos va a permitir optimizar tiempos y sacarle provecho a nosotros a la misma. Pero eso también nos obliga a nosotros a potenciarnos, ¿no? Porque si es que la inteligencia artificial ya deja de ser un asistente y te comienza a superar, tú tienes que ir superando esa barrera. Claro, y es por eso que debemos irnos involucrando con la misma. Es exactamente lo que pasó cuando hubo el advenimiento del mundo digital. Los procesos, por ejemplo, el diseño gráfico. Está bien, antes los artes se hacían con aerógrafo y demás, y cuando llegó, por ejemplo, herramientas de diseño como Photoshop, existieron artistas, directores de arte y demás de las agencias que dijeron, no, yo quiero seguir, y está bien, pero ¿qué pasó? Sí fueron reemplazados en cierta medida en el proceso. Obviamente ellos siguieron como artistas más, porque ya no eran, no estaban adecuados a los tiempos y exigencias actuales, pero si nosotros queremos permanecer activos, seguir justamente con nuestros procesos, debemos ir tomando y experimentando las herramientas de inteligencia artificial para hacer nosotros, primero, conocer justamente qué hace y qué pueden favorecernos, y segundo, adelantarnos a nuestra competencia y al entorno, porque si no lo hacemos nosotros, los va a hacer la competencia. Entonces esa es la realidad. En este contexto de
del equipo de trabajo, ¿qué habilidades debe desarrollar todo el equipo, como te digo, para adaptarse a un entorno de trabajo cada vez más automatizado? Creo que, a ver, primero, tener un enfoque claro de lo que buscamos. Segundo, sí hay que tener un cierta dosis de curiosidad, porque la curiosidad te permite experimentar y ir probando y seguir probando y seguir probando las diferentes herramientas. Entonces, tener un poco de curiosidad y tener un norte claro de lo que quiero o persigo. Uh-huh. En cuanto a la implementación ya como tal de procesos como estos, o sea, el procedimiento como tal no es el que existía antes, que te llevaba meses de implementación, ingentes recursos durante todo el proceso. Ahora es más asequible hacia nosotros la tecnología. Por supuesto, y como van apareciendo cada vez más y más plataformas, es inimaginable, de hecho es inalcanzable probar todas. Por eso digo, tener un norte claro, un objetivo claro es vital. Y con esto nosotros podemos obviamente ir experimentando estas plataformas. Crearte una cuenta y empezar a probar. De hecho, las plataformas cada vez también simplifican su experiencia del usuario y la interfaz del usuario son más amigables, lo que permite una navegación más fluida. Pero la verdad, te tomará 15, 20 minutos para ya empezar a probar y experimentar y obtener resultados atractivos de las diferentes herramientas. Uh-huh. Para finalizar, ¿qué consejos darías a los líderes de equipos que están considerando la automatización como una estrategia para mejorar la agilidad y efectividad de sus operaciones? Mi consejo es, como lo he mencionado muchas veces, tener un objetivo claro, un norte claro, y esto nos va a permitir seguir una ruta directa hacia el mismo. De ahí, ¿cuál es el error que deberían evitar? Es no experimentar, no probar y no arriesgarse. Ahora estamos en un mundo en el cual equivocarse está bien, y gracias a esas equivocaciones podemos experimentar y probar nuevas cosas. Tener la ambición, el espíritu de probar y sobre todo tener curiosidad de experimentar nuevas cosas también es vital en los equipos, y ver justamente para optimizar el tiempo del equipo, detectar en qué parte se está acumulando el trabajo, detectar justamente esos puntos de esos reloj de arena para nosotros con las herramientas poder optimizarla y sacar provecho de las mismas. Una pregunta final. Uh-huh. ¿Qué tendencias emergentes en inteligencia artificial y automatización deberían estar en el radar de las empresas en los próximos años? Bueno, dependiendo de la situación de cada empresa va a variar esta respuesta, pero habitualmente todos tenemos reuniones, entonces tener unas herramientas que nos hagan resúmenes ejecutivos y detecte puntos claves es vital. Ahí tenemos herramientas como read.ai, copy.ai, que nos permite justamente optimizar estos recursos y tiempo en esas secciones enfocadas a tener, por ejemplo, herramientas como ChatGPT y Cloud también es vital. Obviamente mantener una conversación y tener aislados los diferentes temas y entrenamientos de memoria nos ayudan recursos fundamentales, y ya existen también plataformas que integran justamente, por ejemplo, OpenAI en sus diferentes acciones. Hay un correo que yo utilizo bastante que se llama Canary, en el cual ya integra inteligencia artificial, entonces me da opciones de respuesta preestablecidas en las conversaciones basadas en la memoria, y eso también es una ayuda vital para optimizar tiempos. Claro, insisto, estas son herramientas. Nosotros no podemos dejarle el 100% la responsabilidad a las mismas. Está bien que estas me recomienden, me den sugerencias y demás, pero yo justamente soy el que decide al final. Entonces yo tengo que revisar, leer, porque finalmente me está dando una sugerencia y esto no quiere decir que sea correcta la misma. Entonces depende de mí aceptar estas sugerencias, procesarlas y sobre todo saber si las implemento o no.
Estimado Cristian, muchísimas gracias. Muy enriquecedor tu diálogo. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerte yo a Garita por este tiempo. La verdad la pasé increíble y espero a todos los escuchas de este podcast toda esta información les sirva. Si quieren síganme en redes, igual voy compartiendo siempre noticias de inteligencia artificial y cómo las voy probando. Y nada, como mensaje final simplemente subámonos a la ola porque si no la ola nos va a caer encima. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Bien, llegamos al fin de este capítulo. Me encanta hablar de inteligencia artificial, no sé por qué. Así es, esto fue Garabot. Si te gustó este podcast, compártelo y permite que otras personas disfruten y aprovechen la información que compartimos. Hasta el próximo episodio.